Plaza Podcast. La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. Hola paellers, bienvenidos una semana más a La Paella Rusa. En este caso es un programa muy especial para nosotros porque dicen los rumores, cuentan las crónicas, que es nuestro último programa antes de las elecciones generales, en principio, de momento. ¿Son ciertos esos rumores? Personas que me acompañan en la distancia, persona, por ejemplo, Guillermo López. Pues dado que es lo que decidimos y hablamos entre los cuatro hoy hace unos días y hablamos también con Plaza Podcast, pues creo que sí, que esos rumores son ciertos, se corresponden con la realidad. Como nosotros solamente terminamos el podcast en junio y no hacemos en julio, hemos decidido no ceder al chantaje sanchista, que lo que quiere es que nos dé un golpe de calor y nos muramos como ese pobre agricultor que ha muerto por culpa de Pedro Sánchez. Y entonces, No se va a salir con la suya Perro Sánchez esta vez. No. Exacto. Y vamos a hacer un único programa postelectoral para analizar pues, la previsible debacle de Pedro Sánchez. Así es. Andrés Boix, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Molt bé. Una mica trist pel fet de que arribi l'estiu i s'acaben les coses bones, entre d'altres el podcast de la Paella Rusa, però bé, també té altres coses, no? Els mesos de juliol i agost tenen altres coses que un pot, no sé, tractar d'utilitzar per a entretindre's una miqueta. Marta Meneu, ¿cómo vives este último programa de la temporada, digamos, canónico? Porque el post-perro sanchista va a ser un especial. ¿Cómo estás viendo desde ese misterioso lugar catalán el último programa de la temporada? Bueno, yo agradezco que sea el último, en parte porque he tenido que cerrar la ventana para que se oiga bien y claro, tengo mucha calor. Pero no pasa nada porque yo cuento que por lo menos, como son vacaciones, en el programa postelectoral, por lo menos a ver si lo podemos hacer presencial a 4. Ojalá. Porque personas paellísticas, repetimos una vez más, otra paella rusa en la que cada uno está de nuevo en una localización diferente, cada uno en un sitio misterioso. Yo soy Lucía Márquez y como estoy en mi fase, en mi era Willy Fogg, esta semana en concreto hablo desde Castilla la Vieja, un misterioso rincón de Castilla la Vieja. Bueno, es normal, teniendo en cuenta la histórica vinculación de este programa con Castilla y León y las muchas veces que hemos abordado con absoluto conocimiento de causa temas relativos a Castilla y León. Pues normal que estés ahí documentándote. ¿Sabéis esta teoría que hay de que conforme bajas de la península la tortilla de patatas la hacen más cuajada? Que cuanto más arriba está más babosa, cuanto más abajo está más hecha. Pues existe como la hipótesis de la tortilla de patata. Doy fe porque hoy me he tomado 2 pinchos de tortilla que estaban babositos con el huevito casi líquido, efectivamente. Pero, y entonces en Andalucía es una tortilla completamente seca. Muy hecha, o sea, muy cuajada, sí. Como las otras, todo así como muy seco. Sí. Sí. Esto es una teoría, ¿no? Yo, por favor, paellers que sean del norte y del sur, si pueden, digamos, corroborar esta teoría o no. Yo la había escuchado y lo he comprobado en mis carnes. Hi ha una certa lògica, no? Perquè la salmonelosis, diguem-ne que és més fàcil a més calor, de manera que té sentit que al sud d'Espanya hi hagi una tendència a tractar de cuinar per a evitar la salmonelosi. Dit això, de totes maneres, a Galícia, que és la pàtria de la truita en creïlla i on la fan millor i tal, no sé què, no se suposa que hi ha una certa discussió interna també, que està la famosa truita amb creïlla de Betanzos, que sí que és molt quasi líquida, i que la resta, en canvi, de Galícia sí que la fan més sequeta. ¿Es así o no? Creo que la de Betanzos es prácticamente huevo crudo, creo. Sí, pero eso. Pero es un tema polémico, ¿eh? Es un tema, sí. Es un tema polémico. O sea, es como lo que serían los ingredientes de la paella en nuestro universo valenciano, pues a nivel peninsular es el punto de cocción de la tortilla de patatas. Jo sabeu que tinc la teoria que les regions són partidàries de la truita amb ceba o sense ceba, segons com estan de properes, tant geogràficament com culturalment, a Madrid. Perquè Madrid sí que és com l'epicentre
sí, com l'epicentre de la truita amb creïlla i amb ceba. I que, en canvi, tu pots detectar on hi ha certa llunyania cultural de Madrid en les comunitats autònomes en què resistís la truita amb creïlla sense ceba. Ah, o sea, que tú eres un sincebollista. Todo esto viene porque eres sincebollista. Vale. Jo soc partidari de la truita amb creïlla. ¿Los sincebollistas son indepes y los con cebolla son centralistas? Sí, eso más o menos es una correlación que no siempre cuadra, pero que más o menos... Es la primera vez en mi vida que escucho en extrañas ocasiones se han descrito indepes que tomaban la tortilla con cebolla. Pero no es muy habitual. Es muy raro. ¿Esto el CIS lo sabe? ¿Tezanos está informado sobre este tema? Y en Es Radio y Libertad Digital siempre amb ceba. Siempre amb ceba. Ahí sí es. ¿Vosotros sois concebollistas o sin cebollistas? Yo soy muy concebollista de toda la vida. Porque mi madre, por lo visto, ha nacido en Madrid y yo no lo sabía, pues siempre ya con cebolla. Entonces, pues eso es lo que hay. No, pero es simplemente, ya dic, és simplement ser proper més culturalment a l'Espanya més castellana, més madrilenya. No? Vull dir, no té tampoc més història. Però jo sí que crec que més o menys quadra habitualment. A ver, en mi caso cuadra porque mi madre es aragonesa, que está más cerca de Madrid, con lo cual, pues mira si cuadra. Marta, ¿tú eres concebollista o sin cebollista? Yo soy concebollista y cuajada. O sea, eres prácticamente de... De Murcia, eres de Murcia. Claro, es verdad, porque cuajada es verdad más para abajo, o sea, española y sureña. Sí. ¿Y tú, Lucía Márquez? Pues yo tengo que decir que me gustan de las dos maneras, de verdad. En eso sí que soy equidistante. Ecléctica o equidistante, sí. De hecho, en mi grupo de amigas hay como mucha división con este tema y siempre me pone muy nerviosa el debate ese porque me da absolutamente igual. No entiendo para nada esa polémica. Me parece que está buena igual. Bueno, realmente lo único que crea una polémica sería que Andrés estableció una variable política relacionada con la tortilla. El girito. Cultural, més que política, cultural. De totes maneres, se veu clarament que jo estic en minoria en tant que persona que li agrada la truita amb creïlla, simplement amb creïlla, en la qual cosa aquest programa repeteix el que crec que és l'estadística dominant a Espanya, perquè si ens refiem de Mercadona i Juan Roig, que probablement són els que tenen millors dades al respecte, perquè pel que sembla la truita que venen ells precuinada o no sé què, a la gent ara li agrada molt. L'altre dia jo vaig veure un reportatge sobre la truita eixa, que la fa una empresa navarresa, i comentaven que més o menys ells venen 60% amb creïlla, 25-30% sense creïlla i 10% amb chorizo. Yo ya, en chorizo ya ahí te tengo que parar. Yo marco la línea y línea es el chorizo. Sí. El chorizo ni en la paella ni en la tortilla. Claro, no, eso no se puede. No se puede. Bueno, La Paella Rusa, vuestro podcast de gastronomía de proximidad. Todo esto, estamos hablando de tortilla de patatas, porque el otro tema del que tenemos que hablar es una semana más del proceso electoral que nunca acaba. Una semana más, pero va a ser la última. La última, para nosotros aquí hablando. De momento yo creo que podemos... Te vaig a dir una cosa. Jo així de lluny veig Feijóo i me sembla un tio que se pren la truita amb creïlla sense ceba. I en canvi veig Sánchez i me'l veig de pincho de truita amb creïlla i ceba. Sí, Sánchez es concebollista seguro. Sánchez tiene pinta de ser muy concebollista. Sí. Eso tu veus com te passa a tu com a mi, que els detectem? Sí. Bueno, y Feijóo es gallego, ¿no? Que es la patria de la tortilla, entonces, claro. Tendría que ser fiel a las pronuncias. Y ahí cebolla tampoco gasta mucho en que yo sepa, vamos. Haurem d'indagar en això. Jo me comprometo a tractar d'indagar, a veure aquí com li agrada a cadascú d'ells. Perfecto. Trabajo de campo, investigación. Trabajo de campo, sí. Bueno, no sabemos lo que va a pasar en las próximas semanas en las que no habrá paella rusa para ir siguiendo minuto a minuto las últimas jornadas preelectorales, pero podemos hacer un poco un repaso de lo que han estado aconteciendo en estos últimos días. De momento tenemos a Perro Sánchez de turné por, digamos, programas y medios conservadores o que en principio no iba a ser especialmente bien recibido, y está el hombre saliéndose bastante bien, ¿no?, con sus cosas. Lo último ha sido
la entrevista a Pablo Motos, que todo el mundo pensaba, madre mía, qué caña le va a dar, porque claro, en El Hormiguero están con Pedro Sánchez Sepulturero una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, el sanchismo, y el hombre se lo pasó muy bien, por lo que parece, fue a divertirse al Hormiguero y se divirtió. Ahí, bueno, yo no sé hasta qué punto eso es una estrategia, bueno, hasta qué punto sí que lo sé, es una estrategia inducida desde el PSOE para vender ilusión. Mira cómo Pedro Sánchez ahora va a las televisiones y está arrasando con todos los fachas que llevan llamándole Pedro Sánchez durante 4 años, pero yo no sé eso en qué medida, contrariamente a lo que es la opinión general, no sé en qué medida eso le va a propiciar a Pedro Sánchez y al PSOE pues muchos votos y mucha recuperación. Lo que sí que creo que se empieza a ver es que al PP la campaña se le va a hacer bastante larga. Porque básicamente lo que quiere aquí es una campaña de, bueno, aquí no ha pasado nada y hay que echar a Pedro Sánchez y ya está. Y creo que precisamente porque el PP es el favorito y Feijóo es el favorito, empiezan los medios, el público, pues a preguntarse cada vez más cosas relacionadas con el PP y con Feijóo y a interesarse menos por lo que tenga que hacer o decir Pedro Sánchez. Eso es bueno porque da cierta imagen de inevitabilidad de su victoria, pero al mismo tiempo, claro, le está poniendo en problemas. Yo, por ejemplo, el show que se ha montado el PP solito con el sobresueldo de Feijóo, yo creo que le va a hacer bastante daño, porque es un sobresueldo que nos remite a ese maravilloso mundo de Gürtel y los sobresueldos del PP. Y como no quiere decir cuánto cobra, pues claro, la imaginación pues va muy lejos, pero sobre todo a mí lo que me parece increíble es que un tío que quiere ser presidente del gobierno crea que puede no dar ese dato. Claro, yo en ese plan, no lo voy a decir. Claro, como mejor niño, y lo diré en agosto, cuando haya ganado. Tú imagínate el fraude, tú imagínate el sobresueldo ese, pues teniendo en cuenta que es el PP, yo creo que sean unos 120.000 euros al año. Es decir, un montón de dinero, ¿vale? Pero imagínate que son 15.000 euros al año, que digamos no es mucho. Pero claro, como sean 120.000 euros al año y la gente se entere después de haber votado, a mí me parece un fraude eso. Porque es un dato muy importante. Pero yo además en eso no sé por qué no se dan cuenta de que da igual la cifra que diga, que decir hasta qué punto eso le puede perjudicar. Es decir, pues sí, estoy cobrando estos dineros. Va mucha gente a dejar de votar al PP por eso, realmente. Bueno, si cobra 300.000 euros al año, pues igual moviliza a mucha gente, ¿sabes? De todas las maneras, yo creo que eso es una tradición el PP, ¿eh? No es Núñez Feijóo el primer. Bueno, claro que es una tradición, todos han cobrado, pero normalmente... No, pero yo creo que no es el primer que se nega a dir quan cobra. Yo creo que siempre Rajoy també en el seu moment va dir que no ho anava a dir i tal. A mi el que me resulta sorprendent és que siga legal que un partit polític no puga no dir quan està cobrant. Me parece increíble que no tenga que hacer público por ley, no sé. O sea, por la ley de transparencia, hasta el último director general tiene que decir si tiene un coche a medias con su pareja y está pagando tal, y en cambio este tío no tiene que... Me parece increíble. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo que al PP se le va a hacer larga la campaña precisamente por eso, porque entre la gestión que está haciendo Feijóo de la información que da y la imagen que da, y luego que también, claro, como se han constituido ayuntamientos y ahora parlamentos autonómicos y tal, están, claro, los titulares fáciles de las primeras medidas del PP en tal ayuntamiento. El otro día vi la primera medida del ayuntamiento de Náquera, a cargo de también PP y Vox, se suben el sueldo y le quita el sueldo a la oposición. Quiero decir que es muy fácil que le salgan muchísimos, ahora por el contexto en el que se da, le salgan muchos titulares muy fáciles de a la contra o de que de una imagen pues de que no saben gestionar o de que están relacionados con Vox. Entonces, claro, teniendo eso y luego teniendo a Sánchez en el Hormiguero, pues claro, me parece bastante complicado. I luego jo crec he de dir-vos, i disculpeu el parèntesi, que he fet la recerca i Lucía Márquez, tenies raó, Núñez Feijóo és sincebollista, perquè diu que la que més li agrada és de no sé quin lloc de Corunya, que per descomptat és sense ceba. He vist també que Betanzos ha directament prohibit la truita amb creïlla i amb ceba, perquè considera que per a la promoció turística de la ciutat és una aberració que s'hauria de tractar de prohibir dins el que poden, no? Tractar de dir que la truita de Betanzos no en té de ceba. Però he vist que Pedro Sánchez també es declara sincebollista. ¿En serio? Efectivament, i a més militant. I sembla que va tindre... ¿Es cebollista? ¿De verdad? Sí, no, o sea, sí. ¿Tiene tanta pinta de ser concebollista? ¿Tanta? Sí,
Pero mira, no sé, Pedro Sánchez es la típica persona versátil que podría ser un día sin cebollista y un altre con cebollista, sí, però sembla que no, que ell s'ha declarat sin cebollista, en esos termes exactos. ¿Cómo huele? Y que de fet va una polémica. A gran coalición cuando sean las elecciones, porque si están de acuerdo en eso, es que están de acuerdo en todo ya, en lo esencial, ¿no? Sí, no, de fet he vist una notícia en què sembla que una de les coses que explicaren el trencament, que no arribaren a un pacte entre Albert Rivera i Pedro Sánchez, va ser justament aquesta qüestió. Que sembla que hi ha una... La tortilla de patates. Sí, perquè sembla que Albert Rivera, en canvi, és molt militant del concebollismo. Simplement, tanque el paréntesis, pero ya que ho havia deixat ahí, que ho sapiau. Fíjate, me ha dejado esto muy descolocada, ¿eh? Ya todo lo que creía ya nada, se derrumba. ¿Ven? En fin. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Decía Guillermo que eso, hasta qué punto el haberlo hecho bien en el hormiguero iba a sumar votos, arrastrar votos al PSOE. Ya, a mí me cuesta un poco pensar que la gente va a decir: Pedro Sánchez Sepulturero, ay, mira, menudo zasca le ha dado trancas y barrancas, voy a votarle. Ya, ese cambio quizá... pero bueno, a lo mejor gente que no lo tiene muy claro, no lo sé. O sea, yo eso creo que es algo que si sigue durante un mes y Feijóo hace unas cuantas cagadas como la del sueldo, como los pactos con Vox que decía Marta, etcétera, sí que puede generar en cierta izquierda abstencionista la impresión de que después de todo el PSOE puede volver a ganar, que puede volver a gobernar, y eso pues evidentemente enardece al público para votar y para movilizarse más. Entonces, en ese sentido, yo creo que está claro que es el sentido hacia el que va Pedro Sánchez. O sea, no tanto conseguir que gente que tiene el voto decidido lo cambie, claro. Sino gente que no tiene decidido si votar o no, pues ir a votar, ¿no? Y es un poco ese... Y claro, es verdad que eso es un error muy claro y yo creo una muestra de arrogancia clarísima, pero muy tradicional en el PSOE, que yo no sé por qué creen que lo único que tienen que hacer es hablar con El País y la SER y los equivalentes locales, que ya está, que tú tienes que ir a todos los medios, y eso la derecha lo tiene muy claro y hacen bien, también a los medios hostiles, y que te den leches, pero tú al menos puedes defenderte, porque si no estás, te darán todas las leches que quieras y no te podrás defender. Y si luego eres una persona pues que se prepara las cosas como está haciendo ahora este hombre, pues, y tiene enfrente a Pablo Motos, que sinceramente no es tener a Walter Cronkite. Y a trancas y a barrancas, oye. Claro, pues eso, pues puedes defenderte bien, pero en todo caso, aunque a veces salgas mal parado, pues es lo que tienes que hacer si lo que quieres es aspirar a que el electorado en su conjunto pues pueda hacerse una opinión más o menos fidedigna de ti, ¿no? Si eso, la única opinión que se forman es la que les dice el tío del parche o las que le dice gente así, pues evidentemente pues será una opinión muy negativa, ¿no? Con la que pueda decir Ana Rosa Quintana. Que es la siguiente villana a la que se va a enfrentar Pedro Sánchez, que ya es como, sí que es como esto que pasaba en Bola de Drag, que se enfrentaban a un villano, pero luego resultaba 200 capítulos después que el verdadero villano era ese otro, pues llega ya Ana Rosa, ¿no? Que es como el monstruo final del videojuego. Llega y pa. Sí, Sánchez además... Perro Sánchez versus Arr. Aparte de lo que estaba diciendo Guillermo, a mí también me da la sensación que ante la campaña que está haciendo el PP, realmente el hecho de que Sánchez vaya eso, ¿no? a medios como hostiles y encima que sea también en espacios como muy mediáticos, muy mainstream, muy de prime time y contra personajes como pues eso, Pablo Motos, ahora Ana Rosa, es como también ahí me da la sensación que se está creando como, o sea, desdibuja la figura de Feijóo como persona de la oposición de derechas y es como Sánchez el justiciero contra los fachas y entonces los fachas son Pablo Motos, Ana Rosa, quiero decir que también creo que lo está haciendo bien en el sentido de quitar un poco de en medio a su contrincante político y hacer como un ente que es la derecha y ponerse el tanto, o sea, para los del voto útil, ¿no? Y los utilitaristas, el hecho de, no, soy yo el que estoy contra los fachas y contra todo este ente malévolo que es la derecha, ¿no? Entonces, a mí me parece que le está saliendo bien, vaya. Y es verdad que yo no me paro de ver, sigue la corriente esta de gente comentando lo ardorosamente deseando que está votar a Pedro Sánchez. Se está creando ahí un club de fans de madre mía Pedro, que, en fin. Sí, pero vare veure la entrevista? No, us preguntava si vosaltres vareu veure l'entrevista i compartiu el fandom que s'ha generat de com va destrossar a trancas i a barrancas y a la tercera formigueta Isa, que es la de Requena. Yo no, yo me he leído como
de diferentes periodistas y periódicos y columnistas y tal, como análisis de la entrevista. Me gustaría verla, pero no sé cómo ver el a la carta de Antena 3, la verdad. Pero sí, sí. No, però que aleshores, Marta, no l'has vist? I tu, Lucía Delles, que havies vist fragments, ¿no? Algún clip, sí. A ver, yo también lo que creo es que como en el contexto pablomotístico están muy, muy acostumbrados a poder ir soltando bulos, hacer un montón de fascistadas, perros de sepulturero, bla, 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 el sanchismo, gobierno desnortado, y no hay contrarréplica. En el momento en que sí que ha habido un poco de contrarréplica, les ha pillado como un poco con el pie cambiado, pero porque están tan cómodos, digamos, de normal, que alguien replique un poco enseguida les tambalea. A todo esto me daba muchísima risa Antonio Caño dramando con qué menuda entrevista estaba haciendo Pablo Motos, que qué mal, que qué clase de preguntas eran esas, que no estaba plantándole cara a Pedro Sánchez, estaba el hombre indignado, muy indignado, en plan, ¿por qué no se está haciendo #periodismo? Claro, es que yo lo que he leído es que, o sea, bueno, la crítica que le hacían a Pablo Motos, que me parecía un poco más graciosa también, era el que, bueno, que se ha acabado creyendo su propia propaganda y que iba como súper confiado, ¿no? Que al final como que se le ha comido un poco el personaje y ha perdido un poco el norte él también. Y es como, bueno, eso, o a lo mejor es que, bueno, sí, Sánchez lo llevaba muy preparado. O sigui que de moment la campanya a Pedro Sánchez està eixint bé, entenem. Para lo mal que le podría estar saliendo, yo creo que sí, ¿no? Por una parte, pues tiene a la izquierda, a su izquierda, de la izquierda, de su izquierda, pues que ahora han dejado de parecer de pegarse navajazos durante 20 minutos, pero bueno, después de semanas del horror, ¿no? Entonces, pues mientras tanto él va haciendo, ay, miradme, soy carismático, no sé cuántos, mira, contesto a Pablo Motos, voy con una pulserita del orgullo, pues sus cositas de PSOE de Pedro Sánchez, que es, bueno, en fin. Y luego lo de los pactos con Vox, pues genera todos los días noticias que a la izquierda pues también le pueden movilizar, ¿no? Pues, sí. Porque Vox está aquí, pues, Vox también está aquí para divertirse, ha venido aquí para divertirse. Exactamente. Y es ni un día sin de soltarte una fascistada, pero más que una fascistada, una ridiculez cuñada, que es al tipo de, digamos, apetencias a las que intentan responder, y eso, pues eso, claro, evidentemente, pues capta la atención y genera noticias. Por ejemplo, ahora que van a prohibir la representación del Orlando, de Virginia Woolf, que es como, ¿ahora qué? ¿Por qué? Porque no les parece adecuado. Como cosas así que, claro, eso yo creo que sí que en el sector de la izquierda enseguida censura, cultura en peligro, bla, 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 pues sí que es fácil agitar ese fantasma. Por cierto, la semana pasada hablábamos de cómo Catalá estaba tocando como cositas simbólicas en Valencia. Y ha habido 2 cositas simbólicas nuevas estos últimos días. Una ha sido que se ha también ventilado lo de los bautizos civiles, en plan, que era lo que hablamos, ¿no? Que es una cosa pequeña, pero que sabía, o sea, es que conoce muy bien a su electorado. Lo conoce muy bien, porque me imagino tanto a un tipo de votante del PP al que le reventaba que hubiera bautizos civiles y que esto le habrá hecho ilusión, en plan, no, esta tontería, fuera, y renombrar el Puente de las Flores como Puente Rita Barberà. Ahí jo sempre, ja sabeu que una teoria meua de sempre és que és una errada històrica de l'esquerra valenciana no haver agafat l'oportunitat de la demanda de les dretes de posar-li el nom de Rita Barberà a alguna cosa i haver utilitzat aquesta demanda per a posar-li el nom de Rita Barberà a alguna cosa on haguera sigut més divertit tindre Rita Barberà de madrina. Tipo, pues ja ho he dit alguna vegada, no? El Palau de les Arts, Reina Sofia, que passarà a ser Palau de les Arts, Rita Barberà. El Museu de les Arts i les Ciències, o el Museu de les Ciències Príncep Felip, que passarà a ser Museu de les Ciències Rita Barberà per les seues contribucions al Parece que hay una constante, ¿no? Sí, sí. Fíjate, por lo que sea. De todas maneras, ¿qué te hace pensar que eso sería excluyente con el puente? Pueden ser las dos cosas. Sí, no, jo penso també que pot ser... De fet, el Príncep Felip, en apenes 500 metres, té el Museu de les Ciències i el Centre d'Investigació, que depèn de la Generalitat Valenciana, o sigui que és perfectament compatible. Però jo crec, sincerament, que ahir l'esquerra valenciana ha perdut una oportunitat de retrucar a la dreta i dir no, jo vull més que un pont per a ella, jo vull el Palau de les Arts, i a veure què hauríem dit.
En fi, una desgràcia. I sobretot també ho vaig comentar, a mi el que més me fot del canvi de nom no és tant que posi el nom de Rita Barberà, sinó que a mi m'agraden molt més els noms de ponts, de carrers, de places que fan referència a coses o a com les persones en l'imaginari col·lectiu viuen les coses, identifiquen les coses, a noms que són quasi d'origen popular que a noms de persones. I aleshores Pont de les Flors m'agradava molt com a nom. A mí también, a mí también. De todas maneras, abro aquí encuesta. ¿Pensáis que ese puente va a ser llamado en algún momento por la gente a nivel cotidiano Puente Rita Barberá? ¿O va a ser llamado forever Puente de las Flores? Pues yo creo que no, yo creo que va a ser Puente de las Flores para siempre. Porque estas cosas, como bien dice Andrés, pues el público se apropia de las cosas y les pone una denominación que es la que luego corre como la pólvora y que se convierte en un bien común casi. Y el nombre, pues yo creo que, a ver, no porque sea Rita Barberá, sino porque es un nombre puesto a un puente que durante mucho tiempo ya ha tenido ese nombre y ya yo creo que la gente se lo ha apropiado. Como la pasa el caudillo, que ahora se llama Plaza del Ayuntamiento, pero durante mucho tiempo la gente se lo había apropiado como Plaza del Caudillo. Bueno, yo he tenido discusiones con personas que seguían diciendo Avenida José Antonio, porque siempre se había llamado así, y ahora vamos a ver, lleva décadas y décadas sin llamarse Avenida José Antonio, no se ha llamado siempre así. En fin, es mi batalla personal contra la Avenida José Antonio. Luego también, de lo que estabas comentando del simbolismo del PP y tal, a mí también me da la sensación que en el PP o están muy confundidos o cada uno está haciendo, o sea, tienen un poco la directiva de hacer lo que queráis respecto al tema este de, bueno, hoy es el Día del Orgullo, el tema diversidad y tal, porque me hace mucha gracia cómo Carlos Mazón puede hacer un tuit diciendo diversidad, libertad, no sé qué, y luego en el Congreso están pegándose por si cuelgan la bandera o no, y es como, bueno, no sé, a lo mejor una directiva clara, en plan, si estáis a favor vale y si no, pues no, pero, ¿sabes? Entonces, y me ha hecho gracia ver cómo creo que Catalá también y Carlos Mazón están como ahí en plan, somos los más diversos, viva la diversidad. Claro, pero es que yo creo, pero eso creo que la derecha lo hace muy bien, ¿no? Como navegar esas contradicciones de uno en su tweet pone love is love y luego prohibido poner la bandera del orgullo. Y hacen las dos cosas a la vez y es como que tampoco pasa nada, ¿no? Para adelante. No se exige tampoco, hay un nivel de coherencia extremado. Sí, total. També s'ha de dir que crec que s'ha exagerat una miqueta la polèmica perquè un ajuntament hagi retirat la balconada a la bandera de l'orgull. O sigui que a fi de comptes no és això una cosa tan essencial i de fet la jurisprudència del Tribunal Suprem va dir que en els ajuntaments no calia o no s'havia d'autoritzar que es posaren banderes o pancartes que tingueren algun tipus de connotació política. Que després se diu, no, és que la de l'orgullo no té connotació política perquè és una qüestió social i no política, però la veritat és que això és fer-se una mica trampes al solitari perquè sí que és cert que és una qüestió política la reivindicació dels drets dels trans, com qualsevol d'aquestes qüestions i de reivindicacions de drets són qüestions polítiques. I, de fet, la qüestió dels drets trans i fins on han d'arribar o no, no és que sigui una qüestió política, és una qüestió política i discutida políticament. De manera que és fins a un cert punt normal que un ajuntament que no compartís les reivindicacions o totes les reivindicacions del moviment no preferisca no posar una bandera del moviment. O sigui, jo sincerament pense que ahí no hi ha tanta gravetat, que com esteu dient és més un tema simbòlic. Ja veurem què acaba passant en l'acció de govern del dia a dia i de les implicacions reals sobre la vida dels ciutadans i a partir d'ahí fer crítiques, però sí que pense que de moment les crítiques que estem veient, tant mediàtiques com polítiques des de l'oposició als nous ajuntaments o a les noves majories, de moment se nota molt les ganes de fer crítica i no estan esperant a deixar que facin coses i a partir d'ahí criticar, perquè ja sé que s'ha acabat la tradició aquesta famosa, una mica rància de quan un arriba, exactament, els 100 dies famosos, però sí que té sentit esperar almenys a que facin coses. De manera que... Pero en esto que hemos hablado otras veces del peso de normalizar ciertos discursos, pues en Náquera, que se prohibió poner la bandera del orgullo, un chaval la puso en su balcón y unos vecinos la apedrearon. Porque claro, si tú desde las instituciones estás diciendo eso se tiene que quitar porque no nos parece institucionalmente correcto, también estás normalizando ciertos discursos ahí. O no, vull dir, també s'han llevat dels balcons les estelades i això ningú ha considerat que supose o siga equivalent a incitar a la gent a apedrear o insultar. Ese tema también ha creado ciertos conflictos.
Sí, però jo en cap cas he vist a les persones que estan criticant la decisió des de partits polítics com PSOE o Podem o Sumar ara, en cap cas he vist que aquestes persones digueren que el fet de llevar les estelades dels ajuntaments catalans suposara una incitació a l'odi contra les persones que posaven estelades a nivell privat, sinó que se feia la crítica per dir que una estelada no ha d'estar en un lloc públic perquè el lloc públic ens ha de representar a tots i aleshores no pot fer una aposta explícita i oberta per una posició política determinada que és només d'una part, encara que siga la part que representa la majoria. Aleshores, fora... O sea, crec que ahí sí que un poc entre tots hem de tractar de ser justos i no tindre doble moral. És a dir, si en un cas pensem que és raonable la prohibició de les estelades, ens ha de semblar també raonable la prohibició de la bandera de la LGTBI, o si en un cas pensem que és raonable que un ajuntament no posi una estelada si no està d'acord la majoria amb això, doncs també hem de pensar que és normal i raonable que no la posi si no està d'acord amb els drets LGTBI, si la majoria d'aquest ajuntament no està d'acord. No crec que siga tan greu, Bueno, pero también son cosas diferentes, ¿no? En plan, quiero decir, una estelada busca, o sea, evidentemente son símbolos y son banderas ambas, ¿sabes? Pero una estelada, los motivos políticos que habían detrás era un determinado modelo que se buscaba y al final la bandera LGTBI puede haber un debate sobre el tema trans y puede haber un debate sobre qué orientación, qué letra se incluye en el colectivo y qué no, pero al final la bandera de los derechos LGTBI no dejan de ser derechos humanos. Quiero decir, però és que l'estelada te diran els que estan a favor de l'estelada que també estaven representant i fent una reivindicació d'un dret, que era el dret a l'autodeterminació i el dret a votar sobre aquestes qüestions. De fet, no només s'han retirat estelades, sinó que la famosa inhabilitació per la qual deixa de ser president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, és per tindre una pancarta que no era una estelada, era una pancarta sobre els drets polítics dels independentistes que estaven processats. Era en favor dels drets polítics o una cosa així. Vull dir que era una manifestació, almenys en apariència, que reivindicava uns drets. I simplement, com aquests drets estaven discutits, estaven en qüestió, no eren una cosa consensuada, sinó que era part del debat polític, la Junta Electoral i el Tribunal Suprem van dir no, o sigui, vostè no pot posar una cosa que és partidista, perquè això és partidista. I crec que seria enganyar-nos el desconèixer que la lluita pels drets LGTBI és una qüestió política i és una qüestió política que divideix a uns partits i a uns altres i que uns pensen unes coses i unes altres, de manera que és part de la baralla política, és part de la discussió política. Pero creo que el símbolo no tiene la misma connotación en el sentido de el arco iris como bandera LGTBI ha sido asumida, quiero decir, es asumida como LGTBI, como defensa de esos derechos y la asumen hasta empresas privadas que se ponen este mes el logo. Entonces, no, creo que no tiene la misma connotación que pueda tener, o sea, aunque sean símbolos y evidentemente son cuestiones políticas, pero es que la bandera LGTBI y el arco iris no es, no todo el mundo está de acuerdo porque en el debate trans un partido piensa una cosa y otra. Es que la bandera LGTBI como arcoíris y como símbolo ha sido acogida tanto por empresas privadas como por instituciones tanto europeas como a muchos niveles. Sí, que és molt majoritària, però no totalment majoritària. I en Nàquera han guanyat uns que no estan a favor. Aleshores, no sé, és que veig més o menys raonable que ells no les posen. No? Una altra cosa seria que li prohibiren a la gent exposar-la, però que no les posen ells. Y que, no es que lo prohíban, pero sí que se está normalizando que entonces ponerla es señalarte y se está normalizando entonces esa crispación. Sí, o sea, hay una relación entre lo que sucede en las instituciones y el reflejo que eso tiene en el día a día, en la calle. Y al revés, o sea, y también es al revés. Pero yo creo que tiene razón Andrés, que no se puede ignorar que esa realidad es así, es decir, que sí. Son símbolos que no son símbolos completamente defendidos universalmente por todas las opciones políticas con representación y la prueba es que mira lo que ha pasado cuando han llegado a determinados ayuntamientos ciertas opciones políticas, ¿no? Es decir, que es lamentable y que evidentemente es poner el disparadero a determinados colectivos, por supuesto, pero es que es parte de la política que defiende, en este caso, Vox, en este partido. Claro, sí es el reflejo del hecho de que la extrema derecha llegue y del blanqueamiento que también ha tenido la extrema derecha previamente. Claro. Y bien, ahora tenemos que avanzar unos cuantos kilómetros porque
ha venido para un poco distraernos, ¿no?, de esta campaña electoral que no acaba nunca, no acaba nunca, no acaba nunca, no acaba nunca, no acaba nunca. Pues de repente en esa guerra en Ucrania que estaba ahí pasando y que la teníamos un poco de fondo, pues un ejército de mercenarios parecía que iba un poco a hacer una zapafiesta de que nos rebelamos. Y nada, cambiaron de rumbos, chucu hacia Moscú, y al final parece ser que lo que querían era un aumento de sueldo, cosa que yo estoy muy a favor de que uno reivindique sus derechos laborales y pida mejoras laborales. ¿Que eres un mercenario del escuadrón Wagner y quieres mejoras laborales? Pues utilizas tus medios para pedir tus mejoras laborales, pues montas eso, tu piquete, ¿no? Tu cosa. Pero yo creo que se ha demostrado que por no perseverar, al final no han conseguido esas mejoras laborales. Es decir, posiblemente si hubieran perseverado habrían logrado más. Bueno, solo han conseguido más o menos preservar la vida el líder de Wagner, sí, y los mercenarios pues poder integrarse en el ejército ruso, cosa que ya podían hacer antes. O irse a Lituania, que está por si acaso. A Bielorrusia. Bielorrusia, eso, perdón, Bielorrusia. Que me gusta mucho como en plan, tenemos la caja A, es que te metas al ejército ruso, la caja B es que te vayas a Bielorrusia. Tú ahí ya, señor mercenario, usted ya decide. Pero sí que les han subido el sueldo, ¿no? No. Yo creo que no. O sea, ahí hubo un momento que la verdad es que la cosa se puso bastante emocionante. Sí, porque avanzaban. Y entonces el hombre el Prigozhin dijo que había alcanzado un pacto y tal, pero luego el pacto era sencillamente que le dejaban huir con vida. Y ya veremos por cuánto tiempo. Sí, però jo el que sí que crec és que el que ha demostrat aquesta història és que no tenim en realitat ni idea i els mitjans occidentals, les coses que ens conten no transmeten bé el que probablement està passant ahí dins, perquè és molt possible que ells tampoc no tinguin ni idea del que passa a les esferes de poder a Rússia. Perquè el tractament de tota aquesta història és bàsicament que com Prigozhin i les cortes del grup Wagner avançaven per una autovia o per una autopista cap a Moscú, semblava que en hores anava a caure Moscú, anaven a invadir la capital y anaven a prendre el poder. Pero eso Andrés, eso no se lo creía nadie. O sea, eso desde el principio estaba claro que eso no iba, o sea, que no iban a alcanzar el poder. La única manera de alcanzar el poder es que se desmoronase el régimen porque parte del régimen, una parte muy significativa, se sumase a Wagner. Pero eso no tenía ningún sentido cuando Wagner es un cuerpo extraño por el que nadie tiene simpatía. Lo único que tenía simpatía era el propio Putin porque les venía muy bien. Y claro, cuando se le rebelan, pues deja de tener simpatía. O sea, sí, pero un poco de ilusión que llegaran a Moscú a ver qué pasaba, pues por tener un poco de, ¿sabes?, de sarandonga. A mí me hubiera gustado. A mí me parece una cosa delirante y yo lo que creo, claro, que lo que demostró es las dificultades del Estado ruso para responder, es decir, para dar una respuesta, porque no sabían qué hacer, creo yo, y también porque tampoco tenían mucha preparación. Las tropas más preparadas las tienen en una guerra, evidentemente, en el frente. No las querían quitar del frente para afrontar esto, porque eso habría sido un desastre. Y lo que les quedaban eran pues milicias, la policía, claro, y los otros son el ejército, entonces no los puedes parar con eso. De todos modos, me sorprende mucho que no, aunque luego no les ha salido mal del todo, que no utilizaran la fuerza aérea contra Wagner. Bueno, la utilizaron más o menos, empezaron a derribar helicópteros y un avión, pero la fuerza aérea, quiero decir, los cazabombarderos, que no creo que Wagner pudiera defenderse ante eso. Però la sensació, aleshores, en realitat, a veure, és que no ho sé, és que clar, jo és que reconec que tota aquesta història me falten moltes claus i aleshores no acabo d'entendre, però si tu tens una situació en la que una milícia paramilitar de 50.000 tios se te revela, te monta una columna per anar a fer setge a la capital quan tu teòricament no tens tropes ahí perquè les tens en el front i aleshores està desguarnecida. De fet, com era a cap de setmana, que havia això que va fer molta gràcia, molts experts en Rússia deien que ho havia fet superbé l'home perquè ho havia començat a fer un divendres a la nit i que la tradició en Rússia és que els caps de setmana hi ha menys gent, com a tots els països, no? Treballant i de guàrdia, etc. Més encara ara en guerra, més encara tal, però que a més la tradició en Rússia és que els que estan de torn de guàrdia el cap de setmana, des del divendres per la nit, el que fan és bufar-se i van borratxos tot el dia, no? I aleshores deien, clar, este home ho ha fet superbé perquè ha triat aquest moment. Però bueno, la qüestió és que avança i la sensació era això pot ser un col·lapse del règim, tal, no sé què, no té oposició, no tenim tropes, només tenim a policia militar sense capacitat per a respondre militarment, enviem uns helicòpters i els tio els tomba, etc. Però després el resultat és que no sabem molt ben bé per què el tio diu, me rendisc,
Wagner desarticulat, els soldats de Wagner s'integren en l'exèrcit rus i jo m'exilie a Bielorússia. És a dir, la sensació que fa és que d'una manera o una altra, no sabem exactament com, el règim rus sí que és capaç de detindre el tema i, a més de detindre-lo, negociant o pactant o fent una exhibició de força interna que aquest home no té més remei que acceptar perquè probablement sap que ho tenia tot perdut. És a dir, que en el fons no és una demostració de feblesa, pot ser. No, hombre, o no ho sé. De debilidad, Andrés, que tu ejército de mercenarios que ha estado en el frente durante un año se te revele absurdamente y tengas que prescindir de ellos, que es lo que ha pasado también. Porque ara els van però una vegada te passa això està clar que és una demostració de descontrol de caos i tal, però una vegada te passa això, el fet de resoldre-lo així i no mitjançant una confrontació de tropes no és una manifestació de tindre més control del que sembla. No ho sé, yo pregunte. Hombre, yo creo que es una manera de minimizar los daños, evidentemente. Y yo creo que eso sí que les ha salido bien, porque tú imagínate que tuvieran que destinar... O sea, si hubieran tenido que acabar con ellos, habrían tenido no solo que pararlos en su camino a Moscú, sino sobre todo habrían tenido que acabar con ellos en Rostov, donde ya se habían medio atrincherado y donde era mucho más complicado. Y eso les habría creado un frente interno en un contexto en el que están en una guerra en la que están afrontando la ofensiva de Ucrania, y les habría creado problemas muchísimo más graves. Entonces, sí, desde luego, desde el punto de vista de la contención de daños está bien resuelto, pero está bien resuelto porque era ridículo también. O sea, lo increíble es que haya estado un día poniendo en vilo al gobierno ruso, aparentemente. Tenemos que pasar a nuestra recomendación cultural. Simplemente antes, solamente un pequeño apunte, y es que no va a estar la paella rusa para poder hacer el commenting apropiado, pero os damos la información de que el 7 de julio se celebra Miss Vaca 2023, que ya sabéis que es un certamen que en este programa pues apoyamos, queremos y en el que nos involucramos mucho. 7 de julio. Os animamos a verlo, elegir a vuestra vaca, votar por ella, apoyar a la vaca que penséis que es la vaca más guapa de Galicia y nada, a triunfar. O sigui, m'estàs dient que quan dius que tindrem un especial postelectoral en juliol no es per analitzar els resultats de Miss Vaca. Lo que podríamos hacer es que cuando hagamos el especial Perro Sánchez, hagamos también el especial Miss Vaca. Podemos hacer un poco, recoger ambos. Para una cosa obligatoria. Porque, a ver, pues Miss Vaca es el 7 de julio y las elecciones son el 23, ¿no? Pues bueno, habrá unas semanitas, nos habrá dado tiempo en esas semanas como a evaluar la vaca, que está bien también. A asimilar los resultados. Claro, porque de momento eso no se sabe, al menos yo no he visto, creo que no se sabe todavía, yo no les he encontrado las candidatas, entonces tampoco podemos adelantar mucho más. Yo animo eso, a todas las personas pellísticas a seguir Miss Vaca y votar por vuestra vaca favorita, que sabéis que siempre reconforta el corazón. Dicho lo cual, en nuestra recomendación cultural de esta semana probablemente hay vacas, de hecho, porque hay todo, básicamente, ¿no? Todo el conocimiento que el hombre tiene. Hay vacas, hay Rusia, lo que no hay es el hormiguero, porque no existía. Pero hay hormigueros. Hay hormigueros, eso sí. Hay todo tipo de cosas. Es un libro de Philipp Blom, que es un historiador alemán que a mí particularmente me gusta bastante porque es una persona que, sobre todo es historiador de la cultura y sabe acercar al producto cultural que está analizando al ambiente cultural a través de perfiles de los personajes que lo protagonizan, que están muy bien hechos, la verdad, que con mucha capacidad para profundizar. Y este es un libro que es sobre la enciclopedia francesa, desarrollada en la Ilustración en el siglo XVIII, que es un proyecto que muchas veces se acaba confundiendo con la Revolución Francesa, o se ve como una especie de la Revolución Francesa de producto de la enciclopedia, pero que en realidad antecede entre 40 y 30 años a la Revolución Francesa, y los protagonistas de la enciclopedia pues ya o habían fallecido o no tuvieron ninguna importancia en el proceso revolucionario francés, pero al mismo tiempo es verdad que la enciclopedia es un producto de ese caldo de cultivo, de debate, de búsqueda de entresijos, de que dejara libres el poder para poder comentar cosas que el poder quería ocultar. Y en resumidas cuentas es un proyecto totalmente subversivo. No es un proyecto original, nos cuenta Blom. O sea, de hecho, inicialmente la enciclopedia surge como una traducción de una enciclopedia inglesa, es decir, que ya había enciclopedias en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia también había proyectos, pero es el proyecto de largo más grande, con más peso,
y que desde luego va a tener más repercusión. Entonces, es un trabajo ingente que inicialmente se plantea como 10 volúmenes y finalmente van a ser 28 volúmenes, un total de 73.000 artículos, entradas, es decir, que seguro que Hormiguero está, seguro que Rusia está, claro, seguro que... Seguro que vacas están, mis vacas no lo sé, pero es posible que estuvieran. Y es una historia que a mí me ha parecido muy interesante, por un lado, por la naturaleza de la enciclopedia, pero por otro lado, sobre todo por sus protagonistas, ¿no? Como decía. En cuanto a la enciclopedia, claro, es una lucha contra las fuerzas que dominan en Francia a mediados del siglo XVIII, que ya se ve que están en decadencia, pero que tienen el poder en todos los aspectos, que son fundamentalmente el clero, por un lado, y la aristocracia y la monarquía absoluta, por otro, a los que subrepticiamente se les está criticando y laminando a través de proyectos como la enciclopedia y en particular de esta enciclopedia. Pero claro, no se puede hacer de forma muy explícita porque eso supone, y de hecho supondrá, el cierre de la enciclopedia a la mínima que se vea, pues que digamos que se pasan de listos los enciclopedistas. Y precisamente por eso tienen que hacer, pues como contra cualquier dictadura, tienen que ser imaginativos y sutiles en sus críticas, ¿no? Me hacía mucha gracia, por ejemplo, que en la entrada sobre las abejas, dedican muchísimo tiempo a los zánganos, ¿no? Como clases improductivas que no hacen nada, que viven del trabajo de las honradas abejas obreras, que están ahí... Así como queriendo decir, ¿no? Aquí rodeando a la abeja reina, pero que realmente no tienen ningún papel. Y claro, dices, bueno, ¿de quién estamos hablando? ¿No? Pues evidentemente de la aristocracia, pero claro, no lo dicen. Y sobre todo mi favorito es que cogen, para que no les diga que se toman a la ligera las cuestiones teológicas, cogen a un monje, ¿no? Que se llama Malet, que ha tenido históricamente muy mala prensa porque era aburridísimo, ¿no? Pero aquí lo que dice Philip Blom, y a mí me pareció muy gracioso, es que en realidad era parte de la subversión que hacía esta persona, ¿no? Que era una persona muy inteligente que lo que hacía era hacer artículos irreprochables desde el punto de vista teológico, pero llevados al absurdo. Entonces, por ejemplo, coge el Arca de Noé y se pega algo así como 40 páginas hablando del tamaño del arca, de las condiciones del arca para poder tener a los animales, de los tipos de animales el tipo de arca que debía ser para poder alimentar a todos los animales, de dónde estarían las aves, de qué ocurría si algún animal se ponía enfermo, de dónde estaban las personas. Claro, y empieza a hacer disquisiciones y en realidad, al final el lector, la conclusión a la que llega es que la religión es una farsa, pero llega a la conclusión sin que nadie se lo diga, ¿no? Simplemente leyendo las chorradas a las que están dedicando páginas y páginas en la enciclopedia, pero oficialmente nadie se puede meter con la enciclopedia, ¿no? Finalmente tendrán problemas en la enciclopedia a partir de un acontecimiento que escapa a su control, que es la Guerra de los 7 años, en la que Francia participa con el apoyo, es Austria, Francia y Rusia contra Prusia, apoyada financieramente por la Gran Bretaña, que es una guerra que inicialmente pues parece que Prusia tiene perdida, pero finalmente contra todo pronóstico logrará vencer. Entonces, claro, tienen un problema porque los principales creadores de la enciclopedia, los editores, de hecho, que son Diderot y D'Alembert, firman en la enciclopedia orgullosamente durante años como Luis María Anson, firman como de la Real Academia de las Ciencias de Prusia, porque era la Real Academia de las Ciencias, pero de prusiana. Entonces, claro, esa firma en mitad de un conflicto bélico es algo muy impopular. En ese contexto, además, ataca a un perturbado a Luis XV, que es el rey que va a estar reinando durante todo el periplo de la enciclopedia. A este perturbado, que no le hiere de gravedad, le hiere con una pequeña puñalada, lo asesinan de la manera más horrible que os podéis imaginar, y eso genera pues la típica movimiento de reacción que, unido al conflicto, pues prohíben la enciclopedia, ¿no? Aunque luego la enciclopedia la prohíben, y aquí hay una reflexión muy interesante también por parte del autor del libro, que es aunque prohíben la enciclopedia, claro, la enciclopedia es un proyecto económico de primer nivel, porque es un proyecto que se está desarrollando en Francia por parte de una serie de editores y de libreros franceses que consiguen miles de suscriptores. Entonces, es un proyecto industrialmente muy importante, financieramente muy importante para Francia. Y si la prohíben en Francia, lo que pasará no es que deje de hacerse, sino que se hará como pasaba con muchísimas obras prohibidas en otro país, normalmente en Holanda, ¿no? En Ámsterdam, que tenía muchísimas imprentas e imprimía todo tipo de contenidos. Entonces, al final, los propios que prohíben la enciclopedia dejan un resquicio que es no prohibir las ilustraciones de la enciclopedia, que también eran muy importantes, y en la práctica eso va a permitir que se sigan imprimiendo los 18 volúmenes que aún quedan de la enciclopedia en Francia. Es decir, que digamos que el antiguo régimen se encuentra de bruces con el capitalismo y parece que gana, pero no, pierde.
Y luego, lo que más me gustó de este libro, como decía, es la semblanza que hace de los principales protagonistas de la enciclopedia. Del que más simpatías tiene el autor, y yo también, es Diego, que es es el editor, es una persona generosa, expansiva, que se encarga de toda la labor de edición, de revisarlo todo, que está constantemente pues, ofreciendo parte de su saber a la gente que se lo pide, que al mismo tiempo hace muchísimos artículos en la enciclopedia cuando no encuentra a otros editores, y que nunca consigue la riqueza, digamos, a pesar de ser la persona que se encarga y que hace ricos realmente a los editores con su labor de edición de la obra, ¿no? Y luego hay una cosa que me hace también sentir simpatía por él, sobre todo porque ya llevo unas semanas con problemas estomacales, porque al igual que a él le gusta mucho comer, a Diego, pero tiene una úlcera y entonces los últimos 30 años de su vida son un drama entre que los días impares se pega a grandes banquetes con sus amigotes y los días pares está bebiendo solo leche para intentar tapar la úlcera, y eso le genera cierto mal carácter, ¿no? Luego también hay otros personajes que también son relevantes, pero a mí, sobre todo, el que más me llama la atención es, hay dos que me llaman la atención. Uno es un alemán que se llama Grimm, pero no es el de los hermanos Grimm, que es también uno de los autores de la enciclopedia, que le ponen de apodo, que me parece un apodo muy gracioso, sobre todo para los valencianos, Tirant le Blanc, porque en este momento se edita en Francia, se traduce al francés Tirant le Blanc. Y entonces la obra adquiere bastante relevancia en Francia, y a este hombre le encantaban las pelucas y las caras pintadas de blanco, tanto llevarlo él como las muchas amantes que tuvo. Y entonces le pusieron ese mote de Tirant le Blanc, que bueno, un poco por los pelos, pero que tenía su gracia. Y ese es un hombre que también me hace mucha Però gracia. una pregunta, Guillermo, però era només per el que se posava de blanc i tal, o també perquè igual que Tirant eren famoses les seves aventures sexuals? Claro, a ver, también las amantes. Claro, por eso he dicho que sus muchas amantes y tal. Vale. Sí. Sí. Y luego también me hace gracia porque se enamoraba así, era como muy enamoradizo súbitamente y caía como rendido de su enamoramiento, ya todo como muy romántico, ¿no? Muy romántico, muy antesala del romanticismo. Cuentan una escena que a mí me parece fascinante, que es que el tío se enamora de una noble, que no le hace ni caso, no, una cantante de ópera, que no le hace ni caso, y entonces es tal su enamoramiento que se queda en estado catatónico en su lecho del dolor durante días y días, y no responde a nadie, no habla con nadie, no hace nada, está febril, y solo come las cerezas confitadas que Rousseau le pone en la boca y que él sí que consiente en comer, ¿no? Entonces está así como 3 semanas alimentándose a base de cerezas confitadas y supongo que de agua, y a las 3 semanas... Es muy concreto, ¿no? Cerezas confitadas es muy concreto. Y de repente se levanta y como si nada, pues nada, sigue con su vida. Después de 3 semanas ahí o sea, como un arrebato así amoroso muy, muy loco. Y la otra figura que me llama la atención, además de Diego, que ya digo que es el alma de la enciclopedia, es la figura de Rousseau, que es inicialmente pues es un colaborador asiduo de la enciclopedia, muy amigo de Diego sobre todo, pero riñe con él y con todos los amigos de la enciclopedia, porque básicamente Rousseau es una especie de loco paranoico que constantemente ve en las acciones que hacen los demás pues críticas, un intento de socavar su posición, insultos, ultrajes, y bueno, es una persona insoportable. Yo la verdad es que tenía buena imagen de Rousseau, ¿no? Como el hombre que había edificado los principios filosóficos de la Ilustración y de la Revolución, pero en realidad es un hombre bastante repugnante, tal y como nos lo refleja en la enciclopedia. Hay una cosa que yo sabía, pero se me había olvidado, que es que él dio en adopción a sus 5 hijas, esos 5 hijos, porque tenía, como no le dejaban trabajar ni le dejaban vivir, y él lo que quería vivir, pues todas las hijas que tuvo, creo que eran todas hijas, con su pareja, pues las dio en adopción y tan feliz. O sea, y además lo contaba como, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me molestan, entonces me las quito de encima, ¿no? Y luego cuenta otra historia que también me parece simpática, que es que él logra triunfar con una ópera, creo que es, o una obra de teatro, creo que es una ópera, que le gusta mucho al rey, que le gusta mucho a Luis XV, y entonces Luis XV le llama para que vaya a Palacio, pero él tenía un problema con unas infecciones de orina y con incontinencia, entonces no quiere ir porque le da miedo que se mee delante de Luis XV y que todo el mundo se ríe de él. Y entonces, aunque el rey absoluto en el absolutismo francés le ha ordenado que vaya a verle, él no va. Y entonces no consigue tener ningún tipo de subsidio real porque renuncia a esa posibilidad, porque es una persona que está siempre obsesionada con el que dirán y acaba pues odiando a todos los de la enciclopedia, especialmente a Diego, y sin hablarse con él. Y bueno, claro, a mí de hacerse pis, claro, es que eso, a ver, yo te entiendo.
Yo también lo entiendo. Y luego Diego es una persona que se pega 20 o 30 años trabajando para la enciclopedia, las obras que escribe en vida no tienen apenas ningún éxito, económicamente pues tiene muchos problemas y quien le salva, y para aquí podemos hacer un enlace con el tema que hemos tratado anteriormente, es Catalina la Grande, que durante años le persigue para que vaya a Rusia, como también irá Voltaire, como irán otros ilustrados. Y él no quiere porque no quiere salir de Francia, no quiere salir de París, pero al final Catalina Grande hace lo que hace en estos casos, que es comprarlo, literalmente. Le compra la biblioteca a Diego con un precio muy alto y muy generoso y le paga además pues un subsidio anual y una cantidad inicial a cambio con la que le compra la biblioteca que tiene Diego y además le da dinero para que siga actualizando su biblioteca y comprando más. Pero llega un momento, inicialmente el dinero no llega, Diego se queja y entonces Catalina la Grande le paga por adelantado 50 años de adquisiciones, con lo cual pues, tiene dos efectos: acaba con los problemas económicos de Diego y Diego no tiene más remedio que ir a San Petersburgo, claro, porque con ese pastizal que le sueltan, pues hasta él tiene que salir de París. Y eso también le acaba afectando a la salud y hace que muera, pues no prematuramente, pero que vuelva ya muy perjudicado. Pero en fin, es una historia que es interesante, sobre todo por ver cómo se intentan generar espacios públicos en el contexto del antiguo régimen, que parece que el siglo XVIII pues, fue el siglo de las luces, los ilustrados, que la gente estaba en los salones ahí hablando, todo era muy bien, pero el antiguo régimen seguía a tope como siempre había estado. Quiero decir que cualquier persona que se saliera de madre podía encontrarse con graves problemas, incluyendo la tortura y la muerte. Es decir, que no estamos hablando, cuando hablamos de los salones parisinos y de cómo se establecían ahí... La razón. La razón era la razón que se tenía que establecer en una situación clandestina y con grandes riesgos, no solo de censura, sino riesgos para físicos, ¿no? Para la supervivencia física de estas personas. Y que más o menos logran sortearlo porque evidentemente en el antiguo régimen, por eso se resquebraja décadas después, también hay personas que apoyan a los enciclopedistas. También hay nobles, por ejemplo, Madame de Pompadour, la amante de Luis XV, es uno de los principales apoyos de la enciclopedia. Malesherbes, que va a ser el encargado de la censura precisamente durante décadas, pues como en realidad no quiere censurar la enciclopedia, pues hace la vista gorda y les deja hacer. Entonces eso les permite crecer mucho más de lo que con conexiones normales habrían crecido y también que la resonancia, que el impacto de la enciclopedia pues sea muchísimo mayor, ¿no? Y bueno, es un libro muy recomendable. A mí me ha gustado mucho porque he aprendido bastantes cosas sobre la enciclopedia que desconocía, sobre los personajes que la edifican y también sobre la época, ¿no? Que al final es una semblanza de una época que yo creo que queda un poco oscurecida, que es la parte del siglo XVIII que no se ve directamente afectada por la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. ¡Qué chulo! Y bueno, pues eso es todo, amigos. ¿Sí? Me parece muy chulo. Porque es verdad que además yo creo que siempre, ¿no? En el cole o luego más tarde, depende de lo que haya estudiado también en la carrera, bueno, la enciclopedia de Diderot se pasa un poco por encima, en plan, todo el saber de la época, trucutru, pero la intrahistoria me parece muy interesante. Sí. Y bueno, yo solo he hecho una visión superficial, que hay muchísimo más que contar, evidentemente, pero sí. El libro es apasionante, yo lo recomiendo clarísimamente. No, te mola una pinta. I a mi em sembla molt xulo de la part, per així dir, comercial. El llibre parla, és a dir, de com aconsegueixen muntar un projecte que, com has dit tu, és un projecte industrial i comercial de primer nivell i que no és només francès, sinó que és paneuropeu pràcticament. Això jo veig que és supercomplicat de fer. De fet, avui en dia no en tenim coses d'aquestes, si no és perquè són grans corporacions les que se posen a fer coses que van més enllà d'un país. És molt complicat fer coses més enllà d'un país. I això és a mi em flipa molt el pensar com ho aconseguiren a partir només de relacions personals, em suposo inicialment, d'amics i tal, que tenen corresponsals en cada país i a partir d'ahí comencen la comercialització i atraure gent per a escriure i tal. Això està contat allí, la part més mercantil del tema. A ver, sobre todo es un momento de efervescencia, que ese modelo enciclopédico pues, es cada vez más común. Ellos adoptan varias decisiones. La primera, que la enciclopedia es una enciclopedia ordenada por orden alfabético, que es una decisión que no estaba en absoluto clara en aquel momento, ahora la damos por supuesta, ¿no? Pero otras enciclopedias iban por principios temáticos o por otros principios que no tenían. Luego es una enciclopedia que no habla demasiado de personajes. Te gustaría, Andrés, como lo de los puentes que decíamos antes, ¿no? Sino que habla de cosas, ¿no? Y de cosas que mueven el mundo, ¿no? Y luego y sobre todo es una enciclopedia que consigue el éxito que consigue
por la naturaleza de los que la llevan a cabo, ¿no? Que se hacen famosos desde el principio por su presencia, sobre todo en los salones parisinos, por su ascendiente intelectual, por los vínculos que tienen con las clases altas parisinas que también quieren tenerlos en sus salones, porque son un poco como las mascotas intelectuales, si queremos verlo así, aunque sea un poco ridiculizado, y también porque Voltaire, que es pues el ilustrado más famoso de Europa, los coge bajo su ala desde el principio, ¿no? Y Voltaire participa muy poco asiduamente en la enciclopedia, pero sí que es su gran propagandista, ¿no? Y luego en Francia también lo toman como una política de Estado, que es lo que decía antes, que aunque les joda, ¿no?, la existencia de la enciclopedia, por hablando mal y pronto, también la necesitan porque si no, pues se irá a otro país. Y será otro país el que reciba los réditos intelectuales, culturales y también económicos de editar la enciclopedia y de difundirla. Y eso lo veían perfectamente. Y luego porque la enciclopedia es un negocio, es decir, es un negocio muy importante porque hablamos de miles de suscriptores que pagan una cantidad importante por cada uno de los libros, y aunque pueda parecernos un negocio a muy pequeña escala, a la escala a la que estamos acostumbrados, en aquella época pues era un negocio de gran calado, ¿no? Porque miles de personas pagando por cualquier cosa pues era muchísimo dinero, ¿no?, para la época. Y en ese sentido pues es un proyecto que sale bien en todos los aspectos, ¿no? Es enormemente rentable y como pasa muchas veces y como hemos aprendido, bueno, como ha aprendido cualquier creador cultural en la historia de la humanidad, quien se lleva la pasta luego no es el creador, sino es quien ha financiado al creador y quien pone la estructura para que se pueda difundir lo que ha creado el creador, ¿no? Que es lo que descubre su pesar Diego, que cobra pues las migajas de la enciclopedia, esa es la verdad. Ay, me ha dado mucha pena este hombre, ¿eh? Me ha dado mucha pena entre eso y la úlcera, mucha lastimica, pero bueno. Sí. A ver, pero bueno, lo tenemos que dejar. Sí, si me permites un último apunte que se me ha olvidado. Sí. Encima Diego descubre en los últimos volúmenes que algunos artículos han sido censurados por los editores. O sea, que era hasta entonces insólita, que están acojonados de que no les dejen distribuirlos, ¿no? Y entonces algunos artículos que ven particularmente hirientes, pero claro, sin decírselo a Diego, que durante décadas ha sido el que ha sacado adelante la enciclopedia, lo censuran y se lo presentan como un fait accompli, como un hecho consumado, ¿no? Y entonces, curiosamente, Diego, que se ha pasado toda la vida editando la enciclopedia, pasa a odiar la enciclopedia, a echar pestes de la enciclopedia y a considerar que la gran obra de su vida pues se ha echado a perder, ¿no? Si me permites un último punto, es que se me ha olvidado en la segunda parte. No me sigas hundiendo en la miseria, por favor. No, es una historia muy bonita. Otro de los principales autores de la enciclopedia, al que no he mencionado, es el Chevalier Jacques, que en los 18 últimos tomos de la enciclopedia, pues no os diré que los escribe prácticamente él, pero es un hugonote, un protestante de buena familia, que es millonario para la época, y que es rentista, entonces tampoco tiene que trabajar, y su trabajo va a ser, pero lo va a hacer gratis, hacer la enciclopedia. Y va a contratar a 3 secretarios a tiempo completo que le van a buscar información para hacer artículos. Bueno, pues este señor entra en contacto con Diego y con toda esta gente después de que la obra de su vida, que era una especie de enciclopedia, pero que creo que centrada en cuestiones de naturalismo, es decir, de ciencias naturales, la embarca todo el trabajo que se había pegado como 15 años haciéndolo en un barco. Ese barco naufraga y se pierde para siempre, 15 años de trabajo. Y entonces el tío, después de que le pase eso, se pone a trabajar en la enciclopedia y bueno, y afortunadamente la enciclopedia no se pierde, pero para que veáis cómo eran las cosas en aquella época, por eso de perder 15 años de trabajo es impensable, ¿no? Porque todos tenemos miles de copias de todo lo que hacemos, pero entonces, claro, no era tan fácil. Vamos, si me borra un Word y me da un ataque de ansiedad, no me quiero imaginar esto. 15 años de trabajo. Para superar ese tema. Bueno, Tim Diderot, yo creo que sí, acordar sí. Tim Diderot. Efectivamente. Lo tenemos que dejar aquí. Personas payísticas, nos escuchamos en unas semanas. Recordad, fechas importantes. 7 de julio Miss Vaca, 23 de julio elecciones generales, fecha todavía por determinar, especial Paya Rusa post elecciones. Mientras tanto, si nos queréis comentar cómo os gusta la tortilla de patatas, queréis hacer preguntas a Andrés Boix, queréis comentar cuál es vuestra candidata de Miss Vaca favorita, ya sabéis, nos escribís un mensajito y estaremos muy contentos de poder escucharos. Espero que nos echéis mucho de menos en estas semanas de silencio. Bueno, hasta luego. Y si es la segunda resaca preelectoral del año. Exacto. Efectivamente. Esto un mes. Exactamente. Y a saber cuántas elecciones nos esperan. ¿Quién sabe? ¿Quién le puede saber? Bueno,
Un beso a los tres y nos seguimos escuchando en breves. Adiós. Adeu. Adeu. La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu.